Hola a todos, mi nombre es Pablo Veloso para Espacios de Crecimiento y vamos a hablar hoy acerca del chamanismo. La palabra chamán deriva de una investigación que se hizo hace muchos años acerca de las prácticas de algunas culturas, sobre todo estas culturas que consideramos aborígenes o propias del mundo antiguo. Es decir, eh, a esas culturas nos referimos cuando hablamos de Perú, cuando hablamos de México, cuando hablamos de Norteamérica, los indígenas de Norteamérica, también cuando hablamos de los celtas en la antigua Europa, también en África, también en Asia. Pero sin embargo esta palabra chamán deriva de la palabra shaman, en vez de ch con sh. Y tiene que ver con una investigación que se hizo, como les decía, hace muchísimos años, en las estepas de Asia. Y ese era el nombre, o sonaba por lo menos así, con que se denominaban a sí mismos estos, diríamos nosotros, brujos o hechiceros o sacerdotes de ese culto o de esa forma de ver la vida. Y eran ese personaje que es dentro de una tribu, dentro de una aldea, dentro de un grupo social pequeño, como son estas culturas antiguas, por lo menos lo que queda hoy, son ese personaje a veces anciano, a veces que ha tenido experiencias especiales en su vida que lo han marcado, porque una característica de los chamanes normalmente es que no sucede por sucesión, digamos, de sangre, no es que el padre le deja el rol de chamán al hijo, sino que normalmente es alguien a quien, entre comillas, el espíritu lo llama. Es decir, a alguien le ha pasado algo en la vida y tuvo una experiencia en la montaña mientras caminaba, mientras llevaba su ganado o haciendo algo en particular, y esa experiencia es como que le abre la visión y le permite tratar con la gente de otra manera, le permite convertirse en una especie de mago, padre, consejero, gurú de los demás. Pero lo que comparten estos mundos chamánicos es una visión especial de la vida. Entonces, para definir lo que es un chamán, pensemos que, aunque no se le dé ese nombre, también los antiguos celtas con los druidas, también, como decimos, los indígenas de Norteamérica, México, Perú, Sudamérica, eh, todo clase de consejero, sabio, anciano, que en un grupo social pequeño es el que suministra una forma distinta de ver la vida a los demás. ¿Qué es una forma de ver la vida? Hemos hablado otras veces de los túneles de realidad. Si yo tengo la prioridad en mi vida y digo, mi vida se basa en el dinero, ese es mi túnel. Yo solo veo todo traducido en dinero. Si tengo un túnel que es el placer, para mí el placer va a ser lo importante y lo voy a ver en todas partes, presente o ausente, pero mi código va a ser el placer. De la misma manera puede ser la fama, la familia, el trabajo, no sé, el automejoramiento, lo que sea, la religión. Entonces, ese túnel de realidad se nos hace tan habitual, lo hemos aprendido, lo repetimos, lo hemos heredado a veces de nuestros padres, y se nos hace tan habitual que nos olvidamos de que lo tenemos, nos olvidamos que estamos mirando a través de esos binoculares la vida. Si yo tengo puesto un gorro y me ajusta mucho, no me olvido que lo tengo puesto, porque me duele, porque me llama la atención, me está reclamando. Si lo tengo muy flojo y se me vuela, se me cae, se me desliza, también lo siento. No me olvido que lo tengo. Pero si ese gorro me calza perfecto, ni me aprieta, ni me baila, ni está flojo. Entonces, ¿qué sucede? No me llama más la atención. Se me hace natural, se me hace espontáneo y me olvido que lo tengo. Hasta puede ser que piense que lo perdí, lo busco por toda la casa y lo tenía puesto. Lo mismo unas gafas, lo mismo un reloj, lo mismo cualquier prenda de ropa que uno tenga, cualquier cosa que uno tenga en contacto con uno. Entonces cuando tenemos una visión de la realidad que repetimos día tras día y la vamos haciendo calzar en nuestra existencia, esa visión de la realidad se hace natural y ya no nos damos cuenta que la tenemos, la perdemos. Entonces casi todos nosotros jamás cuestionamos cómo vemos el mundo. Y hasta tal punto pasa que nos reunimos con otros que piensan similar, sobre todo en este mundo americano y europeo, ¿no? En este mundo occidental, nos parece que es la única forma de ver la vida. Fíjense que cuando un católico
que ha sucedido muchísimas veces, o básicamente cristiano, porque también se incluyen los protestantes, han ido a Asia, ya sea China, India, o también a África, o también a Sudamérica, y han querido comprender ese mundo, han traducido todo en términos cristianos. Porque, por ejemplo, pensar que el budismo es una religión, porque el cristianismo es religión, pensar que si lo es o si no lo es, si tiene Dios o si no tiene Dios, y a veces traducir sus textos donde dice, no sé, Tao o el Buda como Dios, porque en Occidente se habla de Dios. Entonces, eso es traspolar, llevar nuestra propia visión a otro lado. Eso genera mucha confusión. Sin embargo, cuando empezamos a comparar culturas, maneras de enfocar la vida, de ver diferente, descubrimos que cada cultura a veces tiene un paradigma distinto, totalmente distinto. Y eso obviamente condiciona toda la visión de la vida de una cultura, de una agrupación humana. Entonces, el chamanismo es una forma más de ver la vida. Está la forma, digamos, del alfarero, el modelo, el paradigma del alfarero. Hay un Dios, un padre, un papá, se llama Yahvé o Alá o como uno quiera, pero ese Dios un día creó el mundo. ¿Cómo lo creó? Lo moldeó. Y lo moldeó de él mismo. Por lo tanto, él sabe todo de todo. Él sabe hasta cómo circula la savia por un árbol, cuánto va a vivir una persona. Hay un creador, hay un Señor al que podemos apelar y pedirle que nos ayude, al que podemos orar. Pero tiene el inconveniente este modelo de que nos molesta que nos esté mirando todo el día. Ese dedo acusador de que Dios me mira cuando voy al baño, Dios me mira cuando estoy en mis pensamientos más profundos, medio que molesta, medio que no agrada, y eso ha sucedido y ha producido un cambio, quizás allá por el 1400 en el Renacimiento, un giro hacia el humanismo, a llevar todo hacia el ser humano. Y de ser teocéntrica la visión de la vida, o sea, basada en Dios, pasó a ser antropocéntrica, basada en el hombre. Hoy en día todavía tenemos mucho de esto, cuando hablamos del pensamiento positivo, cuando hablamos de que el hombre crea la realidad con su pensar, con su manera de ser, es decir, el hombre es la medida de todas las cosas. Ese modelo nos gustó más, pero trajo un problema también. Derivó poco a poco en el modelo, o se mezcló con el modelo científico de la revolución industrial, un modelo mecanicista, donde se empezó a analizar porque la ciencia progresó y asépticamente se analizaba, no sé, el brazo, el hígado, el páncreas, acá abajo, bueno, cada parte del cuerpo como si fuéramos una máquina. Y se logró una especialización muy grande. Entonces surgieron, por ejemplo, médicos que son, qué sé yo, otorrino laringólogos, o que son, no sé, oculistas solamente, o que son neurólogos, o que son, no sé, dedicados al cáncer. Es decir, especializaciones muy grandes que permiten saber mucho de algo, pero poco de todo. Entonces se perdió esta capacidad de unificar, de una visión unificada, que sí estaba con la visión teocrática, la visión de Dios, pero que molestaba, decimos, por esa presencia que nos está mirando todo el tiempo. Pero esta versión mecanicista nos dejó bastante desolados, nos dejó bastante como que estamos a merced de, de algo que no controlamos y que además no tiene color, como que somos una pieza más, como decía Pink Floyd, un ladrillo más en esa pared. Entonces, poco a poco dirigimos la mirada hacia Oriente y vimos que China e India tenían dos visiones interesantes. La de China es la visión de la naturaleza como espontaneidad. Naturaleza para ellos traducido significa algo espontáneo, algo que se manifiesta por sí mismo. Entonces dijeron los chinos, la naturaleza es algo vivo, algo orgánico, ¿no? Cuando algo es orgánico no es una máquina. La máquina es fría, se le puede quitar una pieza y poner otra y sigue funcionando. Lo orgánico no. La máquina se crea desde afuera. Uno pone piezas que las va creando en otro lado y las ensambla. En cambio, en el modelo orgánico, las cosas nacen de adentro hacia afuera. El diente emerge desde el cuerpo, no es puesto desde afuera. Nuestra versión mecanicista es todavía esto de reemplazar. Tienes problema en un brazo, te lo cambiamos por uno mecánico. Tienes problema en un diente, te ponemos uno
sintético, que no está mal, pero que cuando la visión entera de la vida es así, se torna en una especie de entonces no valgo, no soy un nada, no soy alguien. Entonces la visión orgánica de China atrae mucho por esta razón, por la razón de que la naturaleza en sí misma se expresa, la vida orgánica está toda relacionada entre sí, no podría estar separada. E India va un poquito más lejos y dice que la vida es un drama no en el sentido de tristeza, sino un drama en el sentido de como una puesta en escena, donde cada personaje es importante, o sea, vuelve a resaltar la importancia de todo y de todos, no de Dios, no del teocrático o teocéntrico, no del hombre solamente, antropocéntrico, porque si yo soy el eje de todo, la medida de todas las cosas, yo soy el importante, pero no importa destruir la planta o destruir el animal o hasta casi por deducción lastimar un poco al otro. Entonces, la visión de todo como un drama nos permite ver que la vida es más un juego que una realidad. Y eso disminuye muchísimo la tensión. Se trata de que el placer y el dolor ya no son un problema. La vida ya no hay que mejorarla. En la visión teocéntrica había que mejorar para agradar a Dios. En la visión mecanicista, ¿no? La visión de la ciencia, había que mejorar el mundo porque estaba mal. Entonces el hombre era el encargado de mejorar la existencia propia y de todos los seres, pero con una visión obviamente humana, muy pequeña, no una visión de totalidad. Entonces crea problemas, es decir, vamos a calentar los hogares destruyendo el Amazonas. Bien, todos los hogares están ahora calentitos, pero a la larga tenemos un gran problema de contaminación y de capa de ozono y de una serie de cosas que nos acaban destruyendo. Entonces es una visión demasiado estrecha. La visión china e hindú tienen este elemento de orgánico. Y la visión chamánica no es más que esas mismas dos visiones expresadas diferentemente en cada cultura y en cada país. ¿Qué es entonces esta visión chamánica? Vamos a pensar un poco en el trasfondo, en ese gorro que tenemos puesto que nunca nos ponemos a pensar que lo tenemos ahí, en los binoculares que usamos para ver. Yo puedo ver la vida de distintas maneras, como que Dios es el que maneja todo, como que es la ciencia la importante y por lo tanto que la vida es una máquina y que hay que reemplazar piezas y que gracias a la inteligencia que yo tengo las puedo reemplazar a mi placer y lo mismo en mi cuerpo, pero me siento un ladrillo más en la pared. Pero también puedo ver la vida como la ve un niño, la puedo ver como mágica. Puedo decir, mira, me voy a inventar un mundo donde va a haber dioses, donde va a haber ángeles, donde no es que va a haber un Dios que maneja todo, sino que va a haber muchos dioses, muchos ángeles, donde va a haber espíritus de la naturaleza que llamaremos gnomos, donde van a haber hadas en el bosque, y que cuando yo camino por ese bosque puedo charlar, puedo hablar con esas hadas, puedo saludarlas antes de entrar, pedirles permiso antes de cortar una flor. Cuando voy al agua hay ondinas, y las ondinas son los espíritus del agua, entonces puedo comunicarme con ellas y puedo hablarles y me responden, a veces en forma de pensamientos, a veces de ruidos que ocurren por ahí. También puedo, cuando enciendo un fuego, llamarle ondinas, y las ondinas son los espíritus del fuego, y puedo comunicarme con ellos, y cada vez que cocino un alimento, sé que las ondinas me están ayudando y les agradezco por ello. Entonces, ¿qué sucede? Empezamos a generar un mundo simbólico, un mundo donde ya el árbol no es el árbol que me sirve para calentar el fuego y que si talo 45 árboles me da igual. No, el árbol tiene un espíritu, el árbol está vivo, yo puedo hablar con él, puedo, como hace un niño, puedo decirle, hola árbol, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo has amanecido hoy? Puedo abrazarlo y sentir que me transmite su energía, puedo sentir que me pongo en armonía porque mi corazón late con la savia de ese árbol, es decir, al abrazarlo su corteza me toca mi corazón. Entonces ustedes pensarán que esta visión es una visión tonta, demasiado infantil, que estoy diciendo tonterías. Sin embargo, esto crea una actitud de vida, crea un túnel de realidad especial, que casualmente protege al mundo y valora al individuo. Cuando cualquier cultura antigua, de Perú, México, Sudamérica en su totalidad, Norteamérica, o de África o de Asia, uno las ve funcionar.
nunca van y talan 800 árboles y los dejan ahí tirados. Nunca matan 45 conejos. Matan lo que tienen que matar, cortan lo que tienen que cortar. ¿Por qué? Porque respetan y saben que si matan más van a herir los sentimientos de ese espíritu, podríamos decir, y entonces eso les va a traer problema a la larga, por ejemplo en forma de escasez. Entonces se acostumbran a valorar al mundo y sienten que ese mundo les devuelve ese respeto. Y de esa manera entran en una comunión y todo el mundo está vivo. Hay espíritus en todas partes, hay comunicación, hay diálogo. Ustedes pensarán entonces, bueno, pero eso es muy primario, es engañarse. Miren, hay dos formas de plantearlo. Somos seres occidentales ahora, racionales, hemos pasado por esta revolución eh, industrial, científica, hemos dado por tierra con el teocentrismo y todas esas cosas, aunque hoy en día todavía persisten muchas de sus formas. Sin embargo, podemos retomar estas visiones como la hindú, que es un drama, donde yo les aseguro que si ustedes practican, por ejemplo, algo del hinduismo, van a ver que hay mantras, oraciones, antes de comer, después de comer, cuando uno se baña, invocando al espíritu del agua que nos purifique, y esto, y cuando se cocina la comida, también para encender el fuego es muy importante, es el dios Agni. Entonces, cuando empezamos a ver de esta manera, tenemos dos opciones. O lo creemos 100% como hace un niño que cree que Papá Noel existe y que los reyes existen, o hacemos como el adulto que ya sabe que Papá Noel no existe y que los reyes no existen, y sin embargo puede jugar a que existen. Y aún jugando a que existen, el efecto está. Porque si yo juego a que existe el espíritu del bosque, y cuando entro en el bosque a tocar una melodía con mi flauta, primero le pido al espíritu de la flauta que se exprese a través de ella, que me deje conectarme con su profundidad y que me deje que ese sonido encante a las aves de ese bosque y que las aves colaboren transmitiéndome su energía. Y yo sé que todo esto me lo estoy inventando, pero sé que quiero a su vez participar de esa manera de ver la vida porque es armónica, porque genera un código con la vida de ida y vuelta, manso, agradable, amable y no violento, no agresivo, no destructivo ni autodestructivo. Entonces cambia muchísimo la cosa. Ya no temo, ya no creo que el espíritu se pueda ofender, el espíritu del bosque me pueda lastimar, o que el dios hindú Shiva o la diosa Kali o el dios Jesucristo. No, ahora puedo darme el lujo de jugar con todos los colores y con todas las formas que se me ocurran. Puedo encender el coche a la mañana y hablarle, ponerle un nombre y decirle, supónganse, como algo que puede sonar gracioso, no sé, le podemos llamar Juan al coche y hola Juan, ¿cómo estás esta mañana? ¿Te dio la helada? ¿Tienes frío? ¿No? Fíjese que es diferente a levantarse simplemente y decir, encender el coche y arrancar. Y si no arranca, golpearlo y decir, qué coche de, no sé, de porquería que no quiere arrancar. En lugar de eso decirle, Juan, ¿qué te pasa hoy? ¿Por qué no arrancas? Uno dirá, bueno, pero el resultado es el mismo. Si arranca, arranca y si no arranca, no arranca. Seguro. Pero la actitud, si yo golpeo el coche porque no arranca, después voy a golpear a mi perro porque no quiere comer, por ejemplo. Y después voy a golpear a mi esposa porque no me hace caso. Entonces, si yo aprendo a tratar bien a mi coche y a mi lavadora, a las cosas que hay supuestamente inanimadas, ¿no? A una roca, a un cristal, luego voy a tratar bien a un animal, ¿cómo no voy a hacerlo? Y luego también a los seres humanos. Entonces, normalmente la persona que vive en un mundo chamánico, en un mundo de espíritus, es una persona que tiene una noción de conexión, que las cosas están conectadas entre sí, no esta noción de que yo uso las cosas, uso el móvil, uso la ropa, sino que juego a que todo está unido y eso crea una impronta, una marca en mi mente. Y fíjense cómo actúan estas cosas. A veces uno dice, bueno, miren, me pongo el collarcito de no sé qué con la imagen de no sé qué cosa. Me pongo la cintita roja aquí para evitar la envidia. Me pongo, no sé, me baño con agua de no sé qué que me caiga en la cabeza y eso me va a purificar de un trauma infantil que tuve. Piensen que nuestro mundo lo creamos con pensamientos.
Si yo estoy convencido de que de pequeño aquella herida que tuve me está condicionando hasta hoy en día, esa golpiza que me dieron cuando era pequeño, esa degradación que sufrí por no ser valorado cuando era pequeño, o esa mujer que vivió con ese hombre que la maltrató y por lo tanto quedó herida, marcada, con muchas huellas en su sentir, piensa que eso la va a condicionar para siempre, que no se lo va a poder sacar, que lo va a tener siempre ahí. Esa mujer está convencida, y mientras esté convencida, así va a vivir su mundo. Entonces, ahí es donde se usa lo simbólico. Uno le dice, mira, te pones este collar y este collar te va a contrastar, no a contrastar, a compensar, a deshacer, a, a sí, deshacer esa justamente influencia. Tú confía en esto que te va a funcionar. Entonces la mujer se pone el collar, se pone el colgante y siente que eso la está protegiendo. Es decir, le otorga un valor mágico, le otorga un sentido especial que obviamente en la naturaleza no lo tiene. Sin embargo, ella se lo otorga, como podríamos aprender a ver los gnomos y las hadas. Bueno, y hablar con ellos. Lo creemos. Como la creencia crea, ¿no? Justamente creer, crear un túnel de realidad, a partir de ahora para ella esa influencia de ese trauma ya no vale. Y cuando ella lo cree que no vale, obviamente no vale, y su comportamiento cambia. Ahora está más relajada, ahora está más tranquila. Pero hay una gran diferencia entre que ella lo crea, ¿no es cierto?, de creer, como si el poder estuviera en esto, y una diferencia muy grande con darse cuenta de este proceso del que estamos hablando, de que portando esto, entonces se está compensando a nivel pensamiento algo antiguo o algo que creíamos antiguo que todavía nos influía hoy y disolviéndolo. Es decir, yo puedo darme cuenta de que este es un proceso muy racional. Me puedo dar cuenta que voy a jugar que al entrar al bosque hay seres espirituales ahí, el espíritu de cada árbol, el espíritu de las flores, y voy a hablar con ellos. Eso es una cosa. Y otra es, creo, porque me enseñaron que los árboles tienen espíritus y las flores también. Porque ahí ya estoy convencido de eso. Y por lo tanto puede surgir a veces miedo, el miedo a haber ofendido un espíritu, la sensación de que no me están ayudando porque no soy digno y puede surgir la culpa. En cambio, cuando nosotros nos damos cuenta que es un juego, entonces no pierde su valor porque asumimos un túnel de realidad nuevo a voluntad, o sea, con agrado, transitando este camino y como pasa con el gorro, una vez que lo tenemos puesto un tiempo, se empieza a hacer natural. Bueno, a medida que decimos, bueno, me voy a poner este colgante porque tiene un símbolo y este símbolo me va a proteger de, no sé, de la entrevista de trabajo que tengo que ir porque me da miedo. Y sé que este símbolo me va a proteger. Entonces todos los días medito unos días antes y soplo, después de mi meditación en él, toda la energía de esa meditación, toda la paz que conseguí. Y siento que está cargado de paz. Y cuando voy por la calle, siento que esa paz en contacto con mi corazón me traen mucha calma. Ustedes pensarán, eso no funciona, es una tontería, es algo que te lo estás inventando. Dense cuenta que todo lo que nos o les sucede, lo están inventando. Es decir, todo miedo, trauma, dificultad, obstáculo que sienten, inquietud, no sé, tristeza, es algo que pensamos que es así y por lo tanto lo sentimos. Entonces, piensen cuando un niño de pequeño, no sé, le habla a la madre fuerte de repente, porque tú eres bla 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 y no hiciste tal cosa, ahora irás bla. Un adulto puede procesar un insulto o un maltrato, a veces así como que le resbala, lo entiende y dice, este está loco, es un tonto lo que me dice, tuvo un mal día. Pero un niño muchas veces ve la vida como a través de un cristal deformado y la palabra de la madre diciéndole tú, bla, bla, ve una boca inmensa y eso queda muy grabado. Y a veces como adulto uno sigue pensando que eso que le aconteció, que si lo mira alguien desde afuera fue una madre que le dijo, oh, te portaste mal, ese niño lo guardó como una cosa inmensa. Entonces, el miedo que tiene este adulto hoy en día es ese miedo de aquella madre deformada por la visión de niño. Entonces,
¿qué puede cancelar algo de esta visión de niño? ¿Una visión de adulto? Si yo le digo a ese adulto, escúchame, mira, lo que te ha pasado es que de niño deformaste lo que te dijo tu madre y por lo tanto sientes este miedo, así que no lo sientas más. Es una tontería, me lo entendiste, ¿no es cierto? Y el adulto va a decir, sí, sí, te entendí perfectamente, es muy coherente lo que me dices. Y el miedo sigue ahí. ¿Por qué sigue ahí? Porque la visión que creó ese miedo es una visión de niño. ¿Y cómo es el mundo de niño? Y el mundo de niño es un mundo de soldaditos, de guerras en muñequitos, es un mundo de hadas, es un mundo de amigos imaginarios, es un mundo de personajes de como Superman y Batman, ¿no? De fantasía. Por lo tanto, de gran imaginación. Por lo tanto, para el niño uno le dice, como en el cuento de Dumbo, del elefante volador, toma esta pluma que le decía el ratoncito y con esta, si la tienes en tu trompa, vas a volar. El niño cree que si tiene la capa de Superman, obviamente se tira por una ventana y vuela. Ese es el mundo de niño. El adulto no, el adulto dice, ¿qué tiene que ver una capa con volar? Probablemente si me tiro me mato. Pero el niño no. Entonces, muchas heridas que tenemos de pequeño son heridas con visión de niño. Entonces, ¿qué puede cancelar esa visión de niño? ¿Qué puede hacer que dejemos de ver la vida sufriendo dolor, tristeza, angustia, depresión, como un niño todavía siendo adulto? Bueno, haciendo algo de niño también. Por ejemplo, el ritual. El ritual es algo propio de los chamanes, propio de los niños. Los niños juegan. El juego es una forma de ritual. El juego es una cosa como sustitutiva. El soldadito representa a ese soldado, o sea, él cree que ese soldado no es un plástico, es un soldado. Ese cochecito que tiene ahí, o a veces hasta un cajón de una caja de zapatos, que él piensa que es un coche o una caja cualquiera, para él es un coche. Entonces, esto de tomar una cosa por otra, otorgarle a una cosa el sentido de otra, ese es el principio del ritual. Entonces, usar una cintita roja que me protege de la envidia, ¿no? Esa envidia que me ponía mal, que me hacía ese mal de ojo, que hacía que esa persona cuando estuviera cerca mío me pusiera muy nervioso, ahora tengo la cintita. Y uno dirá, bueno, pero es una estupidez. ¿Cómo te vas a poner? ¿Qué tiene que ver una tela con que te haga mal una persona o no? El tema es que yo creo, con todavía una visión de niño, que unos ojos me pueden causar daño. Si yo tengo esa visión de que el ojo del otro me puede causar daño, o que el otro le cortó la cabeza a una gallina e hizo una cruz de sangre frente a mi casa y con eso voy a estar mal toda la vida, eso es, fíjense, un símbolo, algo que sustituye a otra cosa. Sangre de gallina en forma de cruz es como un sustituto, ¿no? Una cosa que significa, una cosa significa otra. Esa cosa, esa sangre significa un mal para mí. ¿Cuál es la conexión entre ambos? Racionalmente ninguna. No hay conexión. Ningún adulto entendería que sangre en el suelo de una gallina implique mal para otro. Pero en un mundo de niño, en un mundo de fantasía, en un mundo infantil, hay una conexión. De la misma manera que a un niño cuando le dicen, eres un tonto, ¿no? Eres un estúpido, el niño se lo toma en serio. El adulto le dicen, eres un tonto, y el adulto le responde quizás, ¿y tú qué sabes? Tú estás loco, no sabes nada, o tuviste un mal día, o estás borracho. Sin embargo, el niño se lo toma en serio. Para el niño la palabra vale. Decir tonto es igual que ser tonto. Entonces, esa conexión en muchos adultos sigue estando. Digamos que en casi todos los adultos, a veces en un grado mayor, a veces en un grado menor. Entonces, si yo tengo ese miedo de que tal persona me está dañando con su mal de ojo, ponerme la cintita cancela una visión de niño que es la que crea esa sensación del mal de ojo. Entonces, una cosa cancela la otra. Si mi visión de niño, infantil, primaria y podríamos decir tonta, me hace conectar dos cosas que no están conectadas, otra actitud de niño actualmente que supuestamente conecta dos cosas que tampoco están conectadas, como la cinta y cancelar el mal de ojo, ayuda a cancelar lo antiguo. Es decir, como que apaciguar al niño que tenemos dentro. Entonces vamos al chamán y le decimos, me va mal en la vida, no encuentro el amor, y viene el chamán con un cigarro, por ejemplo, y hace así, sopla o bebe
un ron o alguna sustancia así muy alcohólica y nos escupe con todo eso y supuestamente nos está quitando los malos espíritus, o viene donde tenemos la enfermedad y chupa y escupe afuera y dice ya está la enfermedad. Entonces uno diría, qué tonto, ¿cómo? ¿Qué tiene que ver que me haga eso o que me sople? Bueno, si yo estoy convencido, porque mi visión infantil está todavía presente, de que tengo algo mal, y eso me hace ser depresivo, triste, es decir, la mayoría de las cuestiones que tenemos suelen provenir de esa visión de niño, de determinar o definir que porque me pasó esto tengo que sentir esto, porque me maltrataron de pequeño tengo que estar deprimido, porque, no sé, tuve un problema en mi trabajo, tengo que vivir con miedo. Las dos cosas no se conectan, solo la visión de un niño conecta ambas, que es la visión, podríamos decir, mítica, esa visión ritual, esa visión sustitutiva. Entonces, hoy en día, otra cosa que cancele eso, sea la bendición del santo, sea llevar la cadenita de no sé qué, la cintita, la marquita, no sé, estar, no sé, bajo la energía espiritual de no sé quién, o como decíamos recién, que el chamán nos escupa, nos sople, nos absorba, todo eso va a funcionar. Y, y esa visión entonces va a cancelar una visión antigua, va a cancelar lo de niño. Y mágicamente estamos curados. Y decimos, mira, el chamán me curó. O funcionó, no sé, la cintita. Esta cinta funciona y se lo recomendamos a un amigo. Mira, póntela tú también. Y al otro no le funciona. Porque tiene que haber un elemento ahí. Y ese es el elemento del chamán. El chamán, la versión moderna del chamán, ¿saben cuál es? El psicólogo. El psicólogo es el chamán, el sacerdote es el chamán, el político es el chamán. El político, el sacerdote, el psicólogo, el psiquiatra, son aquellos que nos convencen de que cierta problemática actual fue creada por ciertas circunstancias, que si las analizamos bien no tienen nada que ver una cosa con la otra, y que haciendo tal y cual cosa, sea psicoanálisis, sea rezándole a Jesús 25 Padre Nuestros, sea, no sé, aportando al partido político tal o militando en ese partido o obedeciendo sus reglas, va a cambiar lo anterior. De hecho, si confiamos verdaderamente, lo anterior cambia, pero no cambia porque realmente hayamos disuelto un problema, cambia porque lo que hicimos fue creer que esto que nos están aportando cancela lo anterior, y como la visión anterior era una visión de niño y esta cancelación, este mecanismo también es de niño, entonces lo acaba cancelando. Entonces van a ver chamanes a montones con diferentes características, que cantan cantos rituales, que bailan, que como decíamos escupen el ron o el cigarro toscano, ese cigarro cubano, o bien que invocan espíritus, que limpian casas, que purifican personas, que crean amuletos. Bueno, todo lo que vean, todo de cualquier religión. Fíjense que en lo cristiano también hay amuletos, como la misma cruz, llevarla y sentirse protegido, o esto, ¿no? Esto es una forma de, que a veces lo vemos en los jugadores de fútbol, de protegerse. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué tiene que ver tocar 4 lugares con la mano a que se limpie algo, se proteja algo? ¿Qué tiene que ver decir, no sé, Om Purvaswaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhyo Yonas Prachodayat con purificar? Bueno, nada. No tiene que ver nada. Podría yo decir Coca-Cola en lugar de decir un mantra. Podría yo tocarme, no sé, los costados de la cabeza en lugar de y hacer así, en lugar de hacer esto. Pero si yo creo que esto cancela aquella otra cosa que está creada con una mente de niño, y esa otra cosa es el miedo. Por ejemplo, si voy a un partido de fútbol es el miedo a fallar, el miedo a que me vaya mal, el miedo a cometer un error. Entonces esto cancela aquello. Esto me ayuda con la misma visión de niño a solucionar el otro problema. Entonces, ¿funciona? Claro que funciona. Pero tenemos dos formas de enfocarlo, habíamos dicho. La forma normal es la de la gente que lo cree. Y ahí tiene dos problemas. Uno que puede pasar cuando no está
hecho en las circunstancias que debería haber sido hecho o con el convencimiento que debería haber sido hecho y no funciona. Entonces uno dice, bueno, ¿será que Dios está ofendido conmigo? O el Dios del árbol, o el Dios de la naturaleza, o del agua, y uno siente culpa, por ejemplo. Pero también se presta a la manipulación. Entonces, si uno cree que el poder está en el gesto, el poder está en la cintita, en la cadenita, entonces el que me la está dando, llámese chamán, gurú, psicólogo, sacerdote, psiquiatra, político, voy a creer que él tiene el poder. Y ahí es donde él me va a tener ahí, en la palma de su mano, me va a manipular. Porque él es el que decide si me hace efecto o no, y yo dependo de él, y pago cualquier dinero porque me ayude a salir de este problema. Y lo vuelvo a mirar como un padre. Y pierdo esa visión de totalidad que supuestamente el mundo chamánico me podía aportar. La visión de China y de India, de la vida como organismo, de la vida como drama. En cambio puedo tomarlo de otra manera y, como habíamos hablado, decir, entiendo, todo esto que estuvimos hablando lo comprendo racionalmente. Y voy a usar una cinta y me voy a poner la cadenita o la marquita en la frente o me voy a lavar con el agua bendecida por el Papa, pero porque sé en el fondo cómo funciona el proceso. Entonces no voy a depender del agua del Papa bendecida por sus manos en la iglesia de San Pedro, en la Basílica de San Pedro, porque sea eso lo que tiene el poder, sino que voy a conocer el mecanismo. Y como adulto voy a decir, como si le hablase a mi niño, como decía Eric Berne en sus definiciones de la psicología transaccional, la parte adulta de uno le habla a la parte niño y le dice, mira, yo sé que tienes miedo, yo sé que eso que pasó hace unos años o que pasó anteayer, sientes que te marcó. En realidad no tiene una relación, eso no te marcó, tú crees que te marcó, pero lo entiendo. Así que mira, vamos a hacer algo que te va a ayudar a cancelar eso. Y créeme que va a funcionar. Entonces uno como adulto sabe lo que está haciendo y elige, no sé, hacer la ceremonia del temazcal o el ayahuasca, de la planta del hongo alucinógeno, o bien, no sé, hacer la meditación, qué sé yo, de la pirámide dorada o de lo que uno se le ocurra. O usar esas cositas en el cuerpo como amuletos, repetir mantras o oraciones que protegen. Entonces van a cancelar, como dijimos hasta ahora, algo de niño, pero ya con la conciencia de adulto, ya sabiendo lo que estamos haciendo, sabiendo que estamos hablando de símbolos y que así como el niño piensa que el pedazo de plástico es un soldadito o la cajita es un coche, bueno, el niño nuestro piensa que aquella cosa que le pasó le está creando el dolor de hoy. Entonces hacer una cosa hoy que sea igualmente sustitutiva, simbólica, va a cancelar ese dolor, esa frustración, ese miedo de niño en el mundo de hoy. Por lo tanto, para cerrar esta explicación que espero que les resulte clara y interesante en algunas cosas, también decir que no tiene nada de malo el mundo chamánico, no es un mundo de ignorantes, no es un mundo de tontos. Hay gente que en círculos así muy racionales y espirituales decir, no, yo tengo ganas de hacer una ceremonia chamánica o una ceremonia de los indígenas de, no sé, de Sudamérica. Los demás lo miran como diciendo, tú vienes de la edad de piedra, eres un infantil. No, porque de la misma manera la música, que dicen que amansa a las fieras, es algo que casi podríamos decir también cancela ese miedo infantil. La música apela a algo que es ese niño que tenemos dentro. Entonces el chamanismo rescata a ese niño, la visión chamánica de la vida, la visión de todo pudiendo ser todo. Y eso genera, entre otras cosas, que hablaremos en otra ocasión, a la visión de la medicina antigua, como por ejemplo la Ayurveda, que no es más que una simbolización y una correspondencia del afuera y el adentro, ¿no? Cancelando un montón de cosas, en este caso ya que tienen que ver con la salud, gracias a símbolos. Pero bueno, vamos a dejarlo hoy hasta aquí, así no se hace demasiado largo, que ya van 40 minutos, así que espero que les haya resultado interesante y me gustaría conocer vuestros comentarios. Hasta la próxima.